Miércoles de Conociendo Más de Derecho, ya tenemos aquí en el estudio, como todos los miércoles, al licenciado Raúl Vergara Mireles. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, Maritzi. Gracias Yo a quisiera aprovechar esta oportunidad. Hubo un caso muy particular en Temisco en meses anteriores, donde a un matrimonio que acudió ante el registro civil Bien. solicitó que se le anotara el apellido materno del varón y la mujer al niño que iban a registrar. Obvio, inmediatamente el oficial de registro civil dijo, no es posible. Yo quisiera dar un antecedente. Todo ser humano que está en nuestro país tiene atributos que la ley le reconoce. ¿Como qué atributos? El principal, el nombre, patrimonio, capacidad, domicilio. Son todos estos atributos que acompañan al ser humano y por el simple hecho de ser humano tienen que tener estas designaciones. Nosotros sabemos perfectamente que el nombre tradicionalmente es aquel que se compone de lo que llamamos un nombre de pila. Sí. Juan. Y la ley dice en el artículo 441 del Código Familiar del Estado que debe anotarse el apellido paterno e inmediatamente el apellido materno, dando señalamiento sin que exista duda de que tiene que ser también el apellido paterno y materno de los que van a hacer el registro. Yo quisiera dejarlo en un momentito para comentar lo siguiente. También el patrimonio. Los sujetos, todo sujeto tiene patrimonio y el patrimonio no es solamente lo que es, que tiene favor, que tiene como solvencia, sino lo que tangible. también, sí, pero aparte también las deudas. No hay que perder de vista que cuando una persona llega a fallecer y los herederos se percatan que son más las deudas que los haberes, ellos pueden repudiar la herencia. ¿A qué voy? Todo sujeto que esté en este país tiene también un patrimonio que está compuesto por los activos y los pasivos. También tienen un domicilio. Ese domicilio, el principal, es donde tienen ellos el ánimo de habitar, de hacer vida en común con los vecinos. Hay una serie de clasificaciones de domicilios. El legal, donde se le establece por parte de la autoridad, el convencional, donde se ponen de acuerdo, pero también es una cuestión que pertenece al ser humano. Yo no quisiera perder la oportunidad también de mencionar la capacidad. En nuestra legislación mexicana se establecen dos tipos de sujetos. No quiero utilizar el término persona porque va a ser una aclaración. La persona individual y la persona colectiva. La persona individual es Juan Pérez y Pérez. La persona colectiva es aquella que es una reunión de personas físicas, con ánimo o sin ánimo de lucro. ¿Como quién? Una sociedad anónima. O no sé, venta de micrófonos SADCB. Tienen ánimo de lucro. O las que no tienen ánimo de lucro, como un club de leones AC. ¿Cuál es la finalidad? De que unas andan buscando el beneficio económico y otras no. Esas son personas morales, pero se los veríamos un poquito más adelante. Yo quisiera referirme a la persona física porque en ocasiones cometemos algunos errores. Decimos que la capacidad de goce y de ejercicio le corresponde a la persona física. Aquí habría que hacer una aclaración. Si bien es cierto que la capacidad es un atributo de la persona individual, es únicamente en principio la capacidad de goce. ¿Qué es la capacidad de goce? Esa aptitud que la ley me permite a mí para ser titular de derechos y obligaciones. Un ejemplo muy claro, yo tengo un familiar, un conocido, que decido dejarle yo mis bienes, siendo esta persona menor de edad, puede adjudicárselos, pero no puede hacer dominio sobre ellos, hasta que no alcance la mayoría de edad, o tenga esa capacidad para poder comprometerse. La otra capacidad a la que yo siento que hay que ubicar es la capacidad de ejercicio, que se adquiere regularmente cuando se adquieren los 18 años, es decir, cuando ya se tiene, de acuerdo a la ley, ese razonamiento para poder adquirir obligaciones. Y aquí lo señalo muy claramente porque en ocasiones hay estado de interdicción. Hablo concretamente que esa interdicción cuando una gente no está bien de su capacidad mental. Bueno, todos estos elementos son atributos de la persona individual. Por ahí alguien está pensando, oye Raúl, y los indigentes, la gente que anda, con todo respeto, ese señor indigente, independientemente de que se vea que no tiene una actividad productiva, indiscutiblemente tiene atributos: nombre, su domicilio. ¿Cuál es su domicilio? Donde se encuentra. Si no tiene un domicilio fijo, un domicilio legal, donde se encuentra. Tiene su capacidad. Incluso algunos dicen que está nacionalidad. Yo quisiera ir un poquito más allá. Los niños expósitos, que son aquellos que son abandonados en alguna casa de asistencia social, si se desconoce quiénes son los padres, esto no es obstáculo, porque el Estado, por medio de las procuradurías de los menores o los DIF, tienen que señalarle al niño un nombre, con su nombre de pila, apellido paterno y apellido materno. ¿Y cómo se hace en estos casos, licenciado? ¿Apellido de quién le pone? A ver, déjeme comentar una experiencia propia. Hace mucho tiempo que tuve la oportunidad de colaborar en un área donde de mí dependía el registro civil, acudí a designarles nombres, y es a criterio de la autoridad.
Ah, ok. Se tiene esto que anexar en un acta circunstanciada donde se diga se dejaron aquí a una criatura con tales características, con tal fecha, pasado tiempo, y para respetar sus individualidades y sus derechos se le va a asignar un nombre. Y el nombre está a criterio, dice la ley, a criterio del oficial del registro civil. Ah, muy bien. Sí, se tendrá que poner un nombre que con un nombre de pila, un apellido paterno y un apellido materno. Esto no se va a anexar en el acta. Se anexan lo que llamamos los apéndices, que es una hoja que va con el libro principal, pero esto jamás se tiene a la vista. Pero ¿a qué voy? Son atributos esenciales del ser humano. Porque yo hice, me esparcí un poquito en los comentarios. Habría que ser muy cuidadoso, porque si el colegiado de circuito ya autorizó a un par, a una pareja, a un matrimonio, que llevó a un menor y le pusieron el nombre de la madre, ellos argumentaron, y es válidamente, argumentaron porque el varón dijo que porque quería que el apellido de su madre no se perdiera por el paso del tiempo. La mujer argumentó también que era en reconocer la labor que tenía su madre y que aún la estaba apoyando. Pero yo sí quisiera ser muy cuidadoso. En ese momento no es obligatorio. Tiene que haber 5 casos similares para que sea obligatorio en todo el Estado de Morelos, e inclusive en la República. Pero ¿a qué voy? Se vuelve a demostrar que el Estado de Derecho es perfectible. Como se han modificado diversas disposiciones que van relacionadas con la convivencia, con la pareja, con esta nueva sociedad que tiene que hacerse con personas que conviven el mismo sexo, lo que hemos comentado aquí, la adopción, que ya no es requisito, se demuestra una vez más que el derecho es cambiable, el cambiable. Algunos puede que no estemos de acuerdo. Es más, todavía tenemos que digerirlo. Porque el Código Civil, en el artículo 440, el Código Familiar, artículo 441 es claro. Se presentará al menor. Si es presentado por los padres, tendrán que comparecer, señalar las características del joven, del pequeño, que lo presentan en estado saludable, vivo, tales características, y tendrán que señalar el nombre de pila. Es decir, el nombre. Sí. Y tendrán que proporcionar el apellido paterno del padre y paterno de la madre. Aquí que justificó el tribunal. Es más, en la primera petición que se hizo el registro civil dijo no procede. De un oficio, fue objeto de un amparo, el juez de distrito dijo no procede, porque vendría a alterar cuestiones como el CURP y cuestiones por el estilo. Pero ¿qué dijo el colegiado de circuito? La máxima autoridad en ese tipo de trámites, que no alteraba la circunstancia consanguínea, no alteraba la identificación del menor, que es más, que con eso llegaba a confirmar que existe esta descendencia, y se autorizó. Como comentario al margen, los promoventes, los padres de este pequeño, trabajan en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, que saben cómo argumentar sus derechos frente a la autoridad. Y vuelvo a hacer yo mi comentario que hago constantemente. Nos falta conocer bastante de lo que son los derechos que tenemos nosotros. Esta cultura jurídica que en verdad yo cada vez que tengo oportunidad los invito a que respetemos el marco de la ley, los que lo conocemos más y vemos que podemos hacer alguna conducta frente al Estado, aquí está acreditado. Es decir, no es imposible, sin embargo sí tendrían que presentarse más casos quizá para que la autoridad empezara ya a aceptarlos de manera más común, ¿no? Como comentaba, mientras lo tengan las argumentaciones necesarias, lleven el procedimiento adecuado que se debe de llevar a cabo, bueno, no es imposible este tipo de casos, sin embargo sí tendría que presentarse más para que la autoridad pudiera quizá hacer alguna legislación al respecto, ¿no? Independientemente de la legislación, se tiene que volver obligatorio. A ver si lo explico con palabras lisas y llanas. Cuando existe un fallo en determinado sentido para corregir una anomalía, lo que llamamos técnicamente una laguna jurídica, y hay 5 casos similares, se vuelve criterio obligatorio. Es decir, que esto pasó en Temisco, si pasa otro caso similar en Xochitepec, en Meacatlán, en Tetecala y en Cuernavaca, bingo, perdón por decir bingo. Se dan los 5 casos similares. Y la Suprema Corte de Justicia, ¿qué es lo que tienen que hacer? La declaratoria de que se hace un criterio obligatorio. Y al hacer un criterio obligatorio se tiene que observar esto. Y como consecuencia tendrán que hacerse las modificaciones en las diferentes legislaciones. Y aquí en la legislación familiar. Esto es interesante, insisto, ya checó un antecedente. Perfecto. Licenciado, antes de despedirnos nos tiene una lamentable noticia, la cual nos queremos unir a estas condolencias, todo el equipo de trabajo. Sí, yo agradezco al equipo de trabajo que colabora aquí en este noticiero, que me hayan permitido comunicar aquí a la comunidad que el maestro Ertino Avilés Salvavera
catedrático decano de nuestra Facultad de Derecho, el día de ayer dejó de existir, ya se fue con el creador. Su cuerpo en este momento está en los velatorios, perdón por meter el gol, como digo comúnmente, en la hispano-mexicana que está en Nia Morelos. A las 4 de la tarde parte el cortejo rumbo al Panteón de la Paz aquí en Chipitlán. El maestro Tino Avilés, un parteaguas, un catedrático que dejó huella en todos los que fuimos sus alumnos. Él fue fundador de la Facultad de Derecho, fue luchador incansable por lograr y logró la autonomía universitaria. Y hablar de él es hablar de un luchador, un litigante, un funcionario público que estuvo siempre en el litigio en la materia jurídica, representante de la Facultad de Derecho en el Consejo de la Judicatura, y nos deja un gran hueco, pero también nos deja un gran ejemplo, el que la norma jurídica debe aplicarse, porque para eso estamos los abogados, con sus clásicas palabras. Que descanse en nuestro querido maestro. Y nuestro más sentido pésame a la familia del maestro, principalmente al señor magistrado Ertino Avilés Olavera. Estamos contigo, Ertino, y con tu hermana y toda la familia. Que tengan buen día. Licenciado, muchísimas gracias. Como comentaba todo el equipo de trabajo, nos unimos a estas condolencias. Lo esperamos el próximo miércoles. Que tenga excelente día. Gracias, qué amable, qué amable. Hacemos una pausa, regresamos con más noticias. Ando desinflado.